Ya, entonces, bueno, la presentación que yo preparé es un poco lo que he trabajado en relación a mi tesis de doctorado, que me he especializado mucho en cuestiones de teoría marxista del Estado, principalmente estudiando a Bob Jessop, que es uno de los autores eh, clave, a mi parecer, tanto por estar en lo correcto como en lo equivocado. O sea, hoy día hay muchos autores también que lo han ocupado como un pivote también para criticar de que su teoría tiene derivadas reformistas, etcétera. Entonces, eh, eh, ya sea que a uno le guste o no le guste, creo que igual es un autor clave. Ajá, entonces, por eso igual. ¿Y por qué esto es pertinente para como considerar un poco las contribuciones de Yeso en relación a lo que nos convoca, que es estudiar a García Linera? Es porque, es porque Jessup igual tiene, al igual que García Linera, tiene su motivación central en términos teóricos desde Nikos Pulanza. Y desde Nikos Pulanza en su versión, por así decirlo, madura. Ya lo voy a señalar en qué me refiero con eso. Eh, Así que vamos dándole, pues. Entonces, es que acá hay un modo de presentación, si no me equivoco. Eh, Ya, entonces, ¿qué voy a presentar en esto? Acá primero vamos a ver algunos elementos preliminares sobre la teoría marxista en relación a la teoría del Estado, después qué es el enfoque estratégico relacional de eso, y después algunos autores fundamentales de la teoría del Estado, según Jessop en su libro State Power del 2007. Eh, ya, entonces, en primer lugar, hay dos, por así decirlo, eh, premisa tengo mucho en inglés metido en la cabeza. Frases que a mí me parecen centrales en relación a el capital, que, para mí, que considero como piedras angulares de la teoría marxista contemporánea en general, no solamente de la teoría del Estado en particular. Uno es que el trabajo es la sustancia del valor, es decir, la teoría del valor del trabajo. Y esto nos referimos con que en toda sociedad dividida en clases sociales, el ejercicio del poder de clase está dado por el control del proceso de trabajo. Ahora, el ejercicio del poder de clase también está mediado por el intercambio, es decir, por las instituciones que se construyen en el mercado. Entonces, por lo tanto, el poder y el valor están intrínsecamente interconectadas en la sociedad capitalista como categoría. Ajá. Eh, y en segundo lugar, que el capitalismo es un sistema de dominación impersonal. Poco se deriva de lo primero, ¿no? Que el capitalismo no solamente te explota en el lugar de trabajo, sino que además su dominación está dada por la operación impersonal del poder de las relaciones de intercambio, donde trabajadores y capitalistas por igual están subordinados a la anarquía del mercado que opera a su espalda. ¿Ah? Entonces, a esto me refiero con que el capitalismo tiene una lógica y que los actores sociales dentro del modo de producción capitalista están subordinados a la lógica específica que hay en el capitalismo, o en el capital como relación social. Esto se expresa en una amplia gama de instituciones, ¿ah? Que es importante considerar cuando, además de la empresa capitalista, ¿ah? Por ejemplo, en el mercado laboral, donde trabajadores compiten entre sí por puestos de trabajo. El mercado laboral es una institución de dominación impersonal. Eh, Porque tiene una lógica irracional en el sentido de que tiene propiedades emergentes que a veces pueden afectar a los capitalistas, como por ejemplo cuando hay procesos de empoderamiento de los trabajadores dados por mecanismos de mercado, que son contradictorios con los intereses del capital. Ajá. Que esto ocurre, por ejemplo, cuando aumenta hay, por ejemplo, un aumento de la demanda agregada y aumenta la demanda por trabajo. Eso reduce el grado de competencia entre trabajadores al reducir el desempleo y por lo tanto aumenta el poder negociador de los trabajadores.
Pero eso, por supuesto, tiene un límite en la medida que eh, tenga un efecto negativo en la tasa de ganancia y de la inversión, etcétera. Un poco el argumento de Marx en, en el capítulo 25, el volumen 1. eh, y los trabajadores se han sometidos nuevamente a ser disciplinados por el desempleo, entonces aumenta nuevamente la competencia entre ellos y disminuye su poder negociador. Entonces, esa dinámica es también una institución de dominación personal. Otra es el mercado de bienes y servicios, donde los capitalistas luchan unos con otros por una guerra competitiva, en una guerra competitiva por liderar posiciones de mercado e ingresos por venta. O cuando ya vemos la irracionalidad de la lógica del capital en su máxima expresión en el mercado mundial, donde los Estados-naciones apoyados por sus aparatos militares compiten en el sistema interestatal jerárquicamente organizado en distintos ámbitos, ¿no? La fortaleza de su moneda, la soberanía territorial, la influencia geopolítica y el liderazgo cultural en la producción de la modernidad capitalista. Que eso también se expresa inclusive en cuestiones como los mundiales de fútbol, donde no necesariamente el centro está en la frontera de la producción de la modernidad capitalista. El ejemplo claro es Argentina y sus efectos culturales como ganando el mundial de fútbol. Como los fenómenos de masa que ocurrieron en Bangladesh son un claro ejemplo de eso. Entonces, en este sentido, considerar el trabajo como la sustancia del valor no es solamente una perspectiva como científica de la producción y del enfoque teórico en su versión más, por así decirlo, ortodoxa, ajá, sino que también, y que acá es donde yo creo que es clave, de por qué es clave la teoría del valor, es que también es una estrategia conceptual, en que establece un vínculo entre el poder y el tiempo de trabajo excedente que tiene un carácter transhistórico, es decir, que se refiere a que hay un tiempo de trabajo excedente que es común a a todos los modos de producción que han basado en la explotación de una clase sobre otra, pero que diseña un marco conceptual específico para la sociedad mercantil de tipo capitalista y que está definida por una relación social general que es el capital, la cual regula la vida cotidiana subordinando a todos los sectores sociales bajo su lógica. Usualmente se interpreta el capital como la contribución definitiva de Marx con respecto a su comprensión del modo de producción capitalista. No sé si usualmente, pero hay muchas interpretaciones de ese tipo. Ajá. Eh, y yo creo que esto está lejos de ser una verdad. Y cuando menos amerita, es una noción que amerita ser sometida a escrutinio y debate. Ujú. ¿Por qué me refiero a esto? Porque una de las consecuencias de esa interpretación es que deja de lado el propósito del materialismo histórico como un proyecto político y de investigación que pretende eh, utilizar la noción de la lógica del capital como un pivote teórico, no como un fundamento totalizante, ¿no? Y con el objetivo de entender el desarrollo histórico concreto del capitalismo. Y un ejemplo patente de eso son los estudios sobre la historia mundial de Marx, un articulazo que sacó Michael Kratky recientemente, del 2018, donde muestra que Marx estaba desarrollando sus estudios sobre historia mundial de la mano de su edición del tomo 2 y tomo 3 del Capital, y que dentro de la documentación y las cartas, etcétera, que hay en el Mega 2, eh, eh, está demostrado la insatisfacción de Marx con su edición del Capital como obra. Que una vez que la terminó y logró como avanzar hacia la edición del índice del volumen 2 y 3, eh, estaba eh, eh, insatisfecho en relación a los problemas empíricos que él se iba encontrando en la historia mundial. Entonces, en relación a eso, esa es una de las, lo que Kratky plantea que es una posible razón por la cual Marx no se dedicó a full a terminar de editar el volumen 2 y 3, sino que fue un poco disperso en ese periodo de su vida. Entonces, ahora ya podemos pasar al enfoque estratégico relacional. El enfoque estratégico relacional
es como por así decirlo, bueno, es el enfoque que tiene Bob Jessop en términos teóricos para estudiar el Estado, el cual propone una alternativa al enfoque del marxismo tradicional que reducía al Estado a un mero instrumento de dominación de la burguesía. O sea, de manera alternativa, el Estado puede ser entendido como un ensamblaje de instituciones y organizaciones cuya función socialmente aceptada es definir y ejercer decisiones colectivamente vinculantes sobre determinada población en el nombre del interés común. Entonces, de, de este modo, podemos entender el Estado como una forma específica de organización macropolítica, con una forma específica de orientación política vinculando la esfera política de la sociedad con aquellas que van más allá del gobierno, la ley y la burocracia, y con las fuerzas represivas del orden o los aparatos represivos del Estado y los aparatos ideológicos del Estado, sino que también incluyendo formas particulares de socialización y arreglos culturales. Si se pueden fijar, la T de mi teclado claramente tiene un problema, así que hay varias T que me comí, esa es la razón. Me disculpo por aquello. Bueno, entonces un poco lo interesante de lo que propone Yeso en relación a esto es que si bien el enfoque está, el enfoque estratégico relacional el comprender que está anclado en las ideas de Pulanza de entender el Estado como una relación social, eh, está orientado a principios de socialización del conflicto de clases, eh, no es el único principio de socialización bajo el cual se puede desplegar el enfoque. Entonces, en ese sentido, eh, 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 tiene, tiene múltiples despliegues teóricos en términos conceptuales, no solamente en relación al conflicto de clases. Y eso a mí me parece, pero, no obstante, el conflicto, Jessop, igual en muchas partes de su obra, si bien no cree en un determinismo, en un esencialismo de clase, considera que la categoría de clase es fundamental. Ah, sí. Por eso habla de relevancia de clase y no esencialismo de clase, no fundamento. Eh, que ante algunas críticas de eso, sí se ha hecho cargo del problema. Bueno, como mencionaba, el origen del enfoque estratégico relacional de Jessop está en las contribuciones de Pulanza a la teoría marxista del Estado, eh, donde ahí vale la pena señalar que hacia allá, hacia el final de su obra, Pulanza genera una distinción entre cómo él consideraba el Estado eh, como la zona de autonomía relativa del momento político en el modo de producción capitalista. Ajá, donde muchas personas, las cuales critican a Pulanza, yo he visto, por ejemplo, mucho de esta gente que sigue al argentino Liño Carrera, critican de que la autonomía relativa de lo político un enfoque equivocado, de hecho tienen artículos criticando eso, pero eso es una crítica parcial a Pulanza, porque en realidad Pulanza en algún momento abandona ese enfoque y cuando propone la idea del Estado como una relación social, que es decir, que el Estado entender el Estado como una condensación material del balance de fuerza entre clases y en la lucha por la distribución del excedente económico. Eh, Pulanza entiende en que el Estado no es un mero reflejo del balance de fuerza, sino que es un rasgo constitutivo de ella. ¿Ah? Entonces a eso me refiero con que eh, el Estado, por así decirlo, como hacer un juego de palabras, es el estado de la misma lucha de clases, en todos sus momentos, en el económico, en el político y en el ideológico. Si es que podemos hacer distinciones, al menos analíticas, entre esos momentos. Entonces, la idea de criticar a Pulanz por la autonomía relativa de lo político eh, es una falacia. O sea, habría que criticarlo de otro modo, pero no por eso. Entonces, lo interesante es que para mi comprensión, entender el Estado como una relación social es un reflejo teórico de entender el capital como una relación social. ¿No? Sí, en cierto sentido, una forma analítica de hacer una distinción entre el capital como una relación social y el Estado como el momento político de aquello. Em,
si es que se puede hacer una distinción, al menos en función de lo analítico al respecto. Entonces, la teoría marxista del Estado se enfoca en estudiar la forma del Estado capitalista y estudia la adecuación formal entre capitalismo y democracia liberal. Ahí vale la pena recordar la abstracción, los niveles de abstracción que hace Marx en el Capital, que como sabemos, el volumen uno estudia y el volumen 2 estudian el capitalismo como en una abstracción general, en que hay solamente un capitalista colectivo, ajá, pero en el tomo 3 da paso a la abstracción de múltiples capitales. ¿Mm? Yo creo que tener esa noción es fundamental porque para estudiar el Estado, porque en definitiva es la competencia entre múltiples capitales lo que hace necesario la mediación entre ellos en función de su organización. Entonces, el hecho de que existan múltiples capitales es por qué y cómo las clases es un objeto de estudios, ¿no? Por qué y cómo las clases dominantes trascienden intereses económicos particulares de distintas fracciones de capitales individuales o de distintas fracciones de la clase capitalista y conceden ganancias materiales a los sectores subalternos de ser necesario, así como definen los propósitos del poder estatal para constituir la hegemonía burguesa, con tal de, esto yo creo que es fundamental, de organizar a las clases dominantes y desorganizar a las clases dominantes. ¿Ah? Ese binomio está súper presente en Yeso, bueno, es de Pulanza, pero Yeso lo trae a colación permanentemente, y yo creo que es clave. Entonces, tenemos ya, por así decirlo, considerada la parte relacional de la parte de la idea del enfoque estratégico relacional. Entonces ahora vale la pena referirse a lo estratégico, pero antes de eso me gustaría abrir espacio a comentarios o preguntas antes de seguir. No sé si alguien tiene algo que comentar antes de que sigamos avanzando. Yo creo que termina nomás, loco. Y ahí Dale, podemos empezar a discutir. ya. Entonces, mientras lo relacional se refiere a fuerzas ya, entonces mientras lo relacional se refiere a que las fuerzas sociales se constituyen mutuamente, es decir, que no ya fuera de lo abstracto, sino en lo concreto, entendiendo la lucha de clases como fuerzas sociales articuladas que representan intereses de clase, o pretenden representar intereses de clase. En términos relacionales podemos entender que las fuerzas sociales se constituyen mutuamente. Es decir, no existe Boric sin Cast, por ejemplo. Eso es como un- una frase que podemos considerar al respecto. Discúlpame, Claudia, ayúdame con algo que estoy perdido con los anglicismos. Cuando uno dice como un claim o un statement, ¿cómo lo podéis decir en español? Claim, O statement, que lo estoy statement. hablando de frase con eso, pero creo que estoy perdido entre los lenguajes técnicos Afirmaciones. de... Claro, Claro, una como una afirmación. afirmación. Sí. Eso. Eh, ya, entonces, es una afirmación que podemos hacer. Por ejemplo, Boric o el Frente Amplio no existe sin la derecha, porque su formación como fuerza social se constituye en relación a la derecha, o la derecha se constituye, o CAS se constituye en relación al antiwokismo y la izquierda y el marxismo cultural radical, o que ellos creen que es radical, pero es su forma de entenderlo, ¿no? Entonces, no existen los actores sociales sin constituirse, sin otro actor social en el cual se constituyen en relación. Entonces, en eso es parte de la parte relacional del enfoque. Entonces, ahora, en relación a lo estratégico, lo interesante, lo importante ahí es cómo esa mutua constitución ocurre. Eso es lo que nos interesa con la parte estratégica. Entonces, si el Estado es una condensación material de la lucha de clases, entonces establece patrones particulares de selectividad estratégica que modifica dinámicamente la correlación de fuerzas entre clases sociales. ¿No? Sí, las estrategias de las fuerzas sociales desplegadas en la puja distributiva, como principio de socialización que nos interesa, ¿no? Están diseñadas por modos de cálculo específicos e implementadas con más o menos capacidades autorreflexivas. Es decir, las fuerzas sociales no necesariamente están conscientes de cuáles son sus modos de cálculo o sus modos de diseño estratégico, ¿no? Eh, en relación al éxito o fracaso de estrategias previas y seleccionadas por las restricciones estructurales impuestas por el sistema, ¿m? Favoreciendo la búsqueda de una estrategia en desmedro de otras,
así como el éxito de estrategias desplegadas por ciertas fuerzas sociales en desmedro de otras. O sea, la selectividad estratégica se refiere a cómo los actores sociales van privilegiando una estrategia por otra dentro de su repertorio estratégico en función de su capacidad de autorreflexión sobre entender cuál es el repertorio de estrategia que ellos tienen y cuál es el nivel de diseño que tienen en ese repertorio estratégico. Así como eso lo hacen todas las fuerzas sociales la selectividad estratégica está en función de cómo esas estrategias se desplegan efectivamente en la lucha de clases eh, y cuál de ellas va triunfando, ¿no? Entonces, que una estrategia se imponga sobre otra es un proceso de selectividad estratégica, ¿no? Y eso mismo va sedimentando y va em, modificando dinámicamente la correlación de fuerzas entre clases sociales, ¿no? A eso se refiere la idea de selectividad estratégica. Entonces, ahora podemos hablar de algunas cosas por autores, ¿no? Que para eso los cuatro autores fundamentales del enfoque estratégico relacional son Marx, Gramsci, Ulanza y Foucault. Entonces, Marx en el 18 Brumario, ahí en el State Power del 2007, el libro del 2007 y eso, tiene un artículo sobre Marx, sobre el 18 Brumario, Luis Bonaparte, que yo considero que es hermoso. Se dedica a estudiar y específicamente las contribuciones del 18 Brumario. Y cuáles son las contribuciones desde una mirada estratégica relacional de Marx a, me está leyendo el comentario del Fernando de no existe Pinochet sin Allende. Que ahora, disculpa que me dio risa, pero creo que igual esa frase facha está en lo correcto por las razones equivocadas. Eh, Concuerdo, volviendo, concuerdo. volviendo a lo que a lo que estaba. Eh, entonces, nada, ahí lo que hace Yeso en ese artículo es un poco sacar conclusiones de las contribuciones de Marx al enfoque estratégico relacional desde el 18 de Brumario. Eh, y ahí lo interesante es cómo la confección del Estado está dado por procesos de selectividad estratégica que están dados por resultados de luchas previas informadas por horizontes de acción colectiva y constitutivas del balance de fuerzas actual, diseñando el campo operacional para luchas presentes y futuras entre clases sociales. ¿Ah? Un poco que la idea de... eh, voy a leer el segundo punto antes de decir lo que es. Entonces, por lo tanto, los actores sociales con mayor capacidad autorreflexiva para definir sus estrategias políticas, dados los conflictos del pasado, tienen una mayor capacidad de despliegue estratégico para avanzar sus intereses económicos y extraeconómicos, dadas las condiciones estructurales donde se despliega la lucha de clases. Entonces, un poco parte de lo que considera Jessop sobre el 18 Brumario es que, de Marx es que en esta idea de la tradición de las generaciones muertas se come el cerebro de los vivos. ¿Mm? En cierto grado, los actores sociales que tienen mayor capacidad autorreflexiva para poder desprenderse o utilizar la tradición de las generaciones muertas a su favor, son los que son más capaces de poder avanzar, desplegar su agenda estratégica dentro del conflicto de clase. ¿Ah? Entonces, los procesos de selectividad estratégica están definidos por múltiples temporalidades que se intersectan. ¿Ah? Porque si son estrategias del pasado, uno se pregunta cuáles, pues, y en el pasado hay distintas temporalidades. ¿No? Entonces, por un lado están las condiciones estructurales como una temporalidad, ¿cierto? Del modo de producción en su materialidad, pero por otro lado también está la materialidad político-ideológica de las clases sociales y de su memoria histórica en relación a sus luchas pasadas, que se intersectan como distintas temporalidades. Entonces, el problema de las temporalidades es clave dentro de en la confección de un repertorio estratégico de las clases sociales y por lo tanto de la selectividad estratégica, tanto de cuál es la estrategia que desplegan en función de su repertorio, así como lo hacen otras clases sociales y cómo ese proceso en términos relacionales va definiendo dinámicamente la lucha de clases. ¿No? En ese sentido, una discusión teórica sobre la periodización, por ejemplo, sobre en qué periodo estamos o en qué periodo define lo ejes fundamentales de la lucha de clases, no pueden entenderse en términos lineales, pues, sino que son de múltiples temporalidades que se intersectan. Y eso con Marx.
Eh, Relativo a Gramsci, una de las cosas que yo encuentro muy interesante es que, y eso pone una centralidad en Gramsci como un pionero de pensar la espacialidad en términos de centro y periferia, inclusive previo a Previch, ¿ah? Cuando ve la división entre el norte y el sur, entre el campo y la ciudad, eh, y más aún entendiendo el espacio como una relación social mucho antes que en Harvey, ¿ah? Entonces, no como una simple categoría física. Y ahí yo creo que el capítulo sobre Gramsci en State Power yo lo encuentro un poquito desordenado y de muchas cosas que trata. Pero yo creo que hay dos binomios para entender el concepto de hegemonía en Gramsci que a mí me parecen fundamentales. Que es como un juego de palabras, ¿no? Que por un lado está la producción de la hegemonía y por otro lado está la hegemonía de la producción. ¿Eh? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Es que en la producción de la hegemonía se refiere al problema en la cual, bueno, como el capitalismo tiene un problema de múltiples capitales individuales y de distintas fracciones de clase que tienen que llegar a algún grado de consenso para poder trascender intereses económicos de corto plazo o particulares, necesitan agentes intelectuales que produzcan cuáles son esos consensos en función de organizarse como clase dominante y desorganizar a los sectores populares o a las clases populares. Eh, y a eso me refiero con producción de hegemonía, ¿m? Que es el aspecto ideológico intelectual o el momento ideológico intelectual que debe ser producido por determinados agentes sociales. Pero por otro lado está el concepto de la hegemonía de la producción. La hegemonía de la producción me refiero a que hay formas de producción y formas de proceso de trabajo que son hegemónicos. Y eso es un poco a lo que se refería Gramsci como un pionero de la teoría regulacionista que desarrollaron más los franceses y también los gringos de UMass, de mi departamento, de las estructuras sociales de acumulación, en relación a cuáles son las formas de producción hegemónicas, como el Fordismo, ¿no? O sea, la idea de Fordismo como un régimen de acumulación con formas específicas de pactos de clase en el centro como una forma de restaurar la ganancia después de la Gran Depresión, eh, puso también, era una forma de acumulación que era hegemónica a nivel global, porque por ejemplo para el caso de Chile durante los 50 y 60, a pesar de que no eran formas de producción fordistas propiamente tales, uno de los cuellos de botella críticos del periodo de industrialización en Chile era la dependencia de importación de maquinaria, que toda era producida dentro de procesos de trabajo de tipo Fordista. A pesar de que habían intentos primitivos de replicar el Fordismo en Chile, por ejemplo, Jorge ha trabajado en eso, el caso Guachipato, eh, lo fundamental es que la dependencia en términos de producto sí estaba dentro de esferas de producción fordista, pues entonces había una hegemonía del Fordismo a nivel global, y Gramsci fue uno de los primeros en ver eso, ¿ah? O en adelantar que eso se podía constituir. Entonces, ahí creo que el concepto de hegemonía es clave en función de que no solamente se puede entender en función de la producción de ideas y de los intelectuales orgánicos para la construcción de la hegemonía ideológica, sino que también hay una hegemonía material de la producción. ¿Ah? Y creo que distinguir esos dos conceptos en Gramsci, en esos dos binomios, producción de la hegemonía y hegemonía de la producción, es súper útil. Y por supuesto, está lleno se pueden desplegar ambos conceptos alrededor de la idea de selectividad estratégica. Ajá. Pulanza, aún más clave en esto. Yo creo que acá un poco voy a detenerme un poco en aclarar algunas cosas también que son como de las afirmaciones iniciales. Entonces, Pulanza, su enfoque del Estado está íntimamente relacionado con el proceso de trabajo. Y entendiendo el proceso de trabajo bajo la dominancia de las relaciones sociales de producción de tipo capitalista en el modo de producción capitalista. O sea, por un lado, el proceso de trabajo es entendido en términos de una compleja división económico-política e intelectual del trabajo. Entonces, en ese sentido, Pulanza entiende el proceso de trabajo de manera integral,
y en términos de la reproducción del proceso de trabajo, y en términos de reproducción no se refiere solamente al trabajo doméstico y de cuidado, etcétera, como se podría interpretar Pulanza de un modo feminista, que se puede hacer, ajá, sino que también, particularmente la división entre el trabajo manual e intelectual, ¿no? Y ahí me voy a detener un poquito más en eso, un poco más adelante. Eh, entonces, un poco para retomar, esa compleja división económica, política e intelectual del trabajo, donde las acciones y efectos del Estado están siempre presentes. Es decir, que el Estado es constitutivo del proceso de trabajo, son reflejo y moldeadoras del mismo. Es decir, no existe una distinción entre lo político, lo ideológico y lo económico más allá de distinciones analíticas. Todos esos momentos están articulados en el proceso de trabajo de manera simultánea. ¿Ah? Entonces, quien quiera criticar a Pulanza y quiera insistir con eso, como desde una separación artificial de lo político y lo económico, considerado como que lo político es un espacio de autonomía relativa sobre lo económico, está equivocado porque eso no es lo que dijo Pulanza al final de su obra. Ajá. Lo que dijo al final de su obra Pulanza es. ¿Ah? Por otro lado, la dominancia de las relaciones sociales de producción son una forma histórica de la dominación política sobre los procesos de trabajo y deben ser comprendidas en las condiciones político-ideológicas en las cuales la acumulación de capital toma lugar dentro y más allá del circuito de capital. Un poco ahí reafirmar lo mismo, pero en términos más del, del régimen de acumulación o de los regímenes de acumulación. Entonces, Puraza, una de sus preocupaciones centrales es el Estado de tipo capitalista, que se refiere a la expresión del poder político burgués y su control sobre el aparato de Estado, que son formas históricamente particulares de las sociedades capitalistas. Eh, o sea, me refiero, formas históricamente particulares en la sociedad capitalista. Eh, y hay dos rasgos que caracterizan la forma normal del Estado capitalista: la presencia de instituciones democráticas y el liderazgo hegemónico de una clase. Sin embargo, esto no puede ser entendido como una dictadura de la burguesía, sino como un fenómeno históricamente contingente. Por ejemplo, la hegemonía de la clase capitalista es un fenómeno históricamente contingente, el cual está relacionado a las especificidades de la lucha de clases en distintas coyunturas, cumpliendo la función de organizar el bloque histórico liderado por la fracción hegemónica de las clases dominantes, así como desorganizando las clases populares, no solamente a través de la represión del Estado, sino que principalmente a través de la gestión de las concesiones materiales. ¿Ah? Entonces, ahí yo creo que es interesante, en términos estratégicos relacionales, uno puede interpretar la falta de autocapacidad reflexiva de las clases medias burocráticas, que, como por ejemplo Podemos. ¿Ah? Yo estaba viendo un poco, estaba atento dado a la caída de Podemos en términos electorales, que Pablo Iglesias hacía como un resumen de todas las grandes concesiones que se ha conseguido en el gobierno de coalición de Podemos con el PSOE, que si uno lo ve en términos de ganancias materiales o sea, ya quisiéramos, nosotros estamos, de hecho nos quejamos con el Frente Amplio porque no tenemos esas ganancias. Un buen salario mínimo, extensión de los postnatales para hombres y mujeres, un montón de cosas muy, muy valorables. Entonces uno ahí se pregunta, ¿por qué la derecha los tiene encerrados entre cuatro esquinas? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo creo que ahí eh, hay una falta de autorreflexión de cómo en la lucha de clase estos sectores burocráticos de clase media, aparte de su cuestión como cultural, que claramente está siendo rechazada por las masas, eh, en su incapacidad autorreflexiva de que están desorganizando las clases populares a través de la gestión de concesiones materiales, a su vez están constituyendo su propia derrota. Entonces yo creo que eso es algo interesante como de una reflexión que me partió, que tuve a propósito de andar mirando ese proceso y estar preparando esta presentación. Eh, entonces, otra cuestión fundamental es que en el proceso de organización del bloque histórico, el Estado no es entendido en Pulancias como un agente cohesionado, sino que como una red compleja de redes de poder que se intersectan
en la búsqueda de cumplir y realizar sus propios intereses económicos, políticos e ideológicos. Entonces, cuando uno piensa en el gobierno, inclusive uno puede así pensar un gobierno, en especial un gobierno con tantos partidos políticos como el de Chile. Eh, no hay un gobierno. ¿Mm? Eso es, el gobierno se presenta como un gobierno, pero la realidad de cómo opera es que son múltiples fuerzas de poder dentro del gobierno que se intersectan en función de sus intereses o de lo que ellos creen que es el interés eh, general del gobierno. Ajá. Algunos pueden hacerlo en función de sus propios intereses, los más corruptos, los más mezquinos, pero inclusive los mejor intencionados lo hacen en función de un interés general del gobierno, pero no obstante, la dinámica de este complejo, de este ensamblaje institucional que es muy complejo, de redes que se intersectan entre sí en función de distintos intereses, eh, está definida por esas luchas. Pues. Entonces, solo en la medida de que haya una fracción hegemónica, es como el hecho de que exista una fracción hegemónica es lo que hace de que un gobierno se pueda presentar como un gobierno propiamente tal. ¿Ah? Y eso también tiene un grado de institucionalidad, de un aspecto más institucional sedimentado materialmente, que es como la tradición de las instituciones, y otro, y las relaciones de poder que hay, las jerarquías de poder que hay dentro de eso, pero otro también tiene como el aspecto más de selectividad estratégica, ¿cachai? ¿Cuáles son las fracciones dentro de esas redes de poder que son más capaces de construir consensos dentro de ellas y reducir el conflicto dentro de esas redes de poder y por lo tanto organizar esa red de poder en función de conflictos con otros actores sociales y no entre ellos? Y yo creo que ahí es claramente donde podemos entender con facilidad cómo el gobierno de Chile es un desastre. Ajá. Son de una multiplicidad gigantesca de redes de poder, de puros intereses, de muchos intereses mezquinos, y los que no son mezquinos tienen que lidiar con los intereses mezquinos igual. Entonces, eh, yo creo que esa forma de entender el Estado, de no como un agente cohesionado, sino como un ensamblaje institucional complejo, es fundamental. Y por supuesto, todo eso se va, quienes avanzan sus estrategias de con mayor o menor éxito, está dado por procesos de selectividad estratégica, tanto al interior del repertorio estratégico que se decide desplegar, así como cuáles son las estrategias que se imponen sobre otras. Hay otra serie de temas clave en relación a la teoría del Estado en Pulanzas que yo creo que son importantes considerar, que solamente lo voy a mencionar. La relación entre el Estado-Nación con las tendencias del capitalismo global. Ahí no podría hablar de las etapas del capitalismo, de cómo son los estados, cuál es la adecuación de los estados a ciertas etapas del capitalismo. Uno podría decir, por ejemplo, que el Estado neoliberal está en crisis en Chile porque ya estamos entrando en una nueva etapa del capitalismo ya que no es neoliberal, entonces ya no hay una adecuación clara en la forma de Estado con el régimen de acumulación global, ¿no? Por ejemplo. La división mental del manual del trabajo, como el momento de la lucha de clases en términos ideológicos, pero también material, de quiénes son los trabajadores, cuál es la posición dentro del conflicto distributivo y cuál es la relación y alianzas de clase de los trabajadores mentales o intelectuales con los trabajadores manuales. Y el Estado capitalista normal versus el Estado capitalista de excepción, por qué ocurren las dictaduras militares y todo como crisis del Estado capitalista normal, etc. Son temas claves también de Pulanzas que pueden ser entendidos en términos estratégicos relacionales. Eh, y para ir cerrando sobre Foucault, bueno, todos sabemos que hay fundamentos teóricos, epistemológicos irreconciliables de Foucault con la economía política marxista. No obstante, es posible proponer una reconciliación en el mejor de los casos o un diálogo conceptual en el peor. Eso ahí yo creo que queda abierto a la interpretación de cada uno de Foucault con el marxismo. Precisamente el punto clave de la división manualmente, esto es, sorry, me enredé. Esta como diálogo, esta reconciliación de Foucault con el marxismo se puede dar precisamente en la preocupación que tenía Pulanzas de la división manual mental del trabajo. De hecho, y eso tiene un articulazo de Pulanzas y Foucault en perspectiva comparada y de las críticas que Pulanzas le hizo a Foucault, que es buenísimo, lo recomiendo mucho. Eh, entonces, un poco lo que propone y eso, basado en otros autores también, es que Marx se preocupa del porqué de la acumulación capitalista, mientras que Foucault se preocupa
del cómo de la explotación económica y de de la dominación política. Entonces, ahí el concepto que a mí me parece súper útil o súper, en la medida que sea puesto en su lugar y sea articulado con la economía política, de otro modo puede ser altamente prostituido, el de gubernamentalidad, ¿no? Que se refiere a los aparatos discursivos como expresiones ideológicas de las fuerzas sociales entendidas como tecnología y dispositivos de poder. Y ahí hay dos conceptos o dos propuestas y esos que están no en el State Power, están en un libro que se llama Towards Cultural Political Economy del 2013, que lo hizo con Nyan Sam, que es una colega de él, una otra socióloga que trabaja en Lancaster College, que se refiere a la Foucaultización de Gramsci, que es considerar el concepto de hegemonía como una forma de gubernamentalidad. Es decir, cómo el poder opera confeccionando subjetividades y liderando la construcción de normas sociales y valores a través de los aparatos discursivos incrustados en un conjunto específico de rutinas y técnicas, ¿no? Que el día de ayer puede ser la tecnocracia neoliberal concertacionista y hoy día es la tecnocracia woke del Frente Amplio, ¿cachai? Así como son como dos aparatos discursivos distintos y que hoy día están en pugna en cierto sentido, ¿no? Y el otro es la marxianización de Foucault, que es la fundamental para que Foucault nos sirva de algo, ¿no? Identificar en la economía política el por qué el poder opera con ciertos objetivos en particular dentro y a distancia del Estado, como entidad formal. Eh, lo que sostiene la consistencia de un análisis de Foucault con la primacía de la lucha de clases para entender el Estado desde un enfoque marxista. Cuando me refiero a dentro y a distancia del Estado como entidad formal, es entendiendo el Estado ampliado, como que hay actores que están fuera del Estado y que son partes de la confección y la operación de los aparatos discursivos de poder, que no necesariamente, eh, me refiero por ejemplo a Daniel Matamala. Daniel Matamala es un hombre del establishment político. No, es un mal ejemplo porque Daniel Matamala no se cuadra tanto con Boric. Tomás Mochati. Tomás Mochati está fuera del Estado formal, pero es parte del aparato discursivo del neoliberalismo concertacionista del deep State, ¿no? Em, y eso, po. Entonces yo creo que acá un poco lo que yo creo de, porque a mí tengo mi preocupación por estudiar a García Linera, es que creo que a García Linera puede ser entendido desde un enfoque estratégico relacional, que hay conceptos que no vamos a encontrar en García Linera como la selectividad estratégica, pero que pueden ser súper útiles para poder entender a García Linera aún mejor. Ajá. Y ahí creo que nada, pues, ahí abro comentarios, discusión y también podemos empezar a darle a la discusión de la introducción también, que me cansé un poco de hablar tanto, hace tiempo que no estoy hablando tanto, seguido haciendo clase o algo así, así que abro la palabra. Compa, antes del debate tenía una pregunta conceptual. Sí, adelante. El concepto de selectividad estratégica no me quedó del todo claro. O sea, se refiere a cómo, no voy a parar de compartir, ¿no? La selectividad estratégica se refiere a cómo se dan los procesos eh, pongámoslo así, hay una fuerza social que tiene un repertorio estratégico. Ajá. La selectividad estratégica se refiere a cuál es el proceso para que una fuerza social escoja cuál va a ser la estrategia que va a desplegar dentro de su repertorio estratégico. Ajá. Eso es un proceso de selectividad estratégica, ¿no? Selección de qué estrategia voy a seguir. Es en un primer grado, ¿no? Otro es que eso también pasa en otra fuerza social o en otra clase social, ¿no? Entonces, también es un proceso de selectividad estratégica cuando esas estrategias se enfrentan en la pugna política por el conflicto distributivo, por ejemplo, eh, o por la constitución de hegemonía de la clase dominante, y cuál va a ser la fracción de la clase dominante que va a liderar o que va a ser la hegemónica, eh, y el resultado de eso es un proceso de selectividad estratégica también. ¿Ah? Y eso va a estar dado, por ejemplo, de cuáles son las estrategias que más se adecúan a las formas de acumulación del periodo histórico en el que estamos. ¿Cachai? Ujú. Perfecto, me queda claro.